Bien, el primer ejercicio nos dice, la altura de un cono decrece a 3 centímetros sobre segundos, mientras que su radio aumenta 2 centímetros sobre segundo. Nos dice que cuando el radio mide 4 centímetros y la altura mide 6 centímetros, nos pregunta, ¿está aumentando o disminuyendo el volumen del cono? Y la segunda pregunta, ¿a qué razón? ¿A qué razón estaría aumentando o disminuyendo el volumen del cono? En este tipo de problemas de aplicación, nosotros tenemos que primero comprender qué es lo que nos está diciendo el problema. Eso sería leerlo detenidamente hasta que se entienda. Segundo, en el proceso nosotros tenemos que ir sacando los datos que nos da el problema, datos conocidos, asignándole variables a esos datos conocidos y asignándole también variables a las incógnitas. Esto nos va a permitir ver cómo vamos a relacionar esas variables. En algunas ocasiones vamos a tener que realizar el bosquejo, la idea gráfica del enunciado de nuestro problema, ya que en algunas ocasiones es fundamental el dibujo para poder encontrar una relación entre las variables. Una vez que nosotros hemos encontrado la función que modela nuestro problema, lo siguiente sería ver qué derivada es la que yo tengo que calcular o encontrar y reemplazar, después de haber derivado, los datos que se me proporcionan para dar respuesta a nuestro problema. Bien, volvamos a leer nuestro problema. Nos dice, la altura de un cono. Entonces, comencemos a asignar variables. Sea h la altura del cono. Ya le asigné un nombre a la altura del cono, el cual nos dice que decrece a 3 centímetros sobre segundos. Vean las unidades. Centímetros sobre segundos. ¿Esas unidades a quién pertenecen? ¿A quién pertenecen esas unidades? A la razón. A la razón, pero específicamente a algo que hemos estado abordando, para que todos caigamos en cuenta. La derivada. Sí, esa es la derivada. Pero cuando hablamos de centímetros sobre segundos, centímetros corresponden a distancia, ¿verdad? La velocidad. Y, correcto, son unidades de velocidad. Y ya también lo anticipaban sus compañeros, corresponde a una razón, corresponde a una derivada. Efectivamente, este dato corresponde a la derivada. ¿De quién está hablando? De la altura. ¿Sí? Entonces, hemos llamado a h a la altura del cono. Estos 3 centímetros sobre segundos corresponden a la derivada de la altura. ¿Respecto de quién? Respecto del tiempo. Pero nos dice que decrece, nos está indicando el signo de la velocidad, ¿sí? Si no es positivo, entonces está aumentando, si es negativo, está decreciendo. Entonces, sería entonces la derivada de h respecto del tiempo menos 3 centímetros sobre segundo. Recordemos que la velocidad, el signo de la velocidad me está dando la dirección y el sentido. Entonces, en este caso, nos está diciendo que decrece, disminuye la altura de ese cono. Luego nos menciona, mientras que su radio aumenta 2 centímetros sobre segundos. Habla del radio, asignémosle un nombre entonces al radio. Sea R, el radio del cono. Entonces nos habla que aumenta a 2 centímetros sobre segundo. Ven las unidades, corresponden a velocidad. Entonces corresponde a esa información a una derivada. ¿Y de quién está hablando? Del radio. Entonces sería la derivada del radio respecto del tiempo, que serían 2 centímetros sobre segundos. Es positiva porque me dice que está aumentando. Luego nos da la información del radio y la altura. Me dice que el radio es de 4 centímetros. R es igual a 4 centímetros y la altura es de 6 centímetros.
Nos pregunta, ¿está disminuyendo o aumentando el volumen del cono? Nos habla en esta pregunta de un cambio, de una variación del volumen. Ya habíamos hablado, aquí está implícitamente la palabra de cambio y variación del volumen. Eso entonces se está refiriendo a la derivada del volumen respecto del tiempo. Y en la segunda pregunta nos afirma, ¿a qué razón? Entonces, cuando aparece la palabra razón, se está refiriendo a la derivada de lo que está hablando. Y está hablando acerca del volumen del cono. Entonces nos está preguntando cuál es la derivada del volumen a medida el tiempo va transcurriendo. Esta sería la razón, el valor de la derivada. Y para saber si está aumentando o disminuyendo, eso nos lo va a dar el signo. Si es positivo, entonces diremos que está aumentando. Si es negativo, entonces diremos que está disminuyendo. Bien, ¿preguntas, jóvenes? Bien, para este ejercicio está bastante claro quién va a ser la función, ¿verdad? Tengo variable altura del cono, radio del cono, necesito la derivada del volumen respecto del tiempo. Entonces es claro que la función que voy a utilizar es el volumen del cono. Que ya la recordamos, ¿verdad? Volumen es igual a pi tercios por el radio al cuadrado por la altura. Y necesito la derivada del volumen respecto del tiempo, que también ya la calculamos, ¿verdad? Dijimos en esta parte de acá que la derivada del volumen es toda esa expresión que corresponde la derivada del volumen respecto del tiempo a la formulita pi tercios, factor de 2 veces el radio por la altura, por la derivada del radio respecto del tiempo, más el radio al cuadrado por la derivada de la altura respecto del tiempo. Esta formulita no es necesario que ustedes se la aprendan. Ya saben que derivando la fórmula del volumen, obtenemos esa formulita. Acá no lo volví a hacer paso a paso porque acabo de hacerlo. Si es la derivada de lo que me interesa del volumen, yo necesito conocer radio, altura, cómo cambia el radio y cómo cambia la altura. Todos esos datos me los da el problema. Aquí tengo la altura, aquí tengo el radio, aquí tengo cómo cambia la altura y aquí tengo cómo cambia el radio. Entonces este ejercicio es simplemente reemplazar los datos que me da el problema. Entonces la derivada del volumen respecto del tiempo va a ser igual a pi tercios factor de 2 por el radio. El radio es igual a 4. La altura es igual a 6. ¿Cómo cambia el radio a medida que el tiempo va transcurriendo? Nos dice que cambia a 2 centímetros sobre segundo. Las unidades las podemos ubicar hasta el final. Más el radio al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, multiplicado por la derivada de la altura respecto del tiempo. Y ese valor es menos 3. Bien, operemos esos valores. Bien, nos da 48. 48 entre 3 nos da a 16. 16 pi. Ese valor lo podemos escribir en decimales. Nos da 50.27. ¿Qué unidades va a tener ese resultado? Bueno, estamos hablando de la derivada del volumen respecto del tiempo. El volumen, sus unidades son, estamos hablando de centímetros, volumen entonces serían unidades cúbicas, entonces serían centímetros cúbicos. Tiempo estado en segundos, entonces sería centímetros cúbicos sobre segundo. Esta sería la razón. Segunda pregunta, ¿a qué razón está cambiando el volumen? Está cambiando a 50.27 centímetros cúbicos por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, por cada segundo está cambiando el volumen 50.27. ¿Estará aumentando o estará disminuyendo? En base a nuestros resultados, ¿qué contestarían ustedes? Que la razón de cambio del volumen aumenta. Correcto, ¿verdad? Aumenta. ¿Por qué razón? Por su signo. Por su signo, ¿verdad? Por ser positivo. Entonces,
Entonces el volumen cambia a razón de 50.27 centímetros cúbicos sobre segundos. Y está aumentando, ¿verdad? Aumentando. Si nos hubiera dado negativo, entonces diríamos que está disminuyendo el volumen. Bien, ¿preguntas, jóvenes?